Hola, muy buenos días, bienvenidos al webinar de Stara llamado Sumario de Manejo de Bases de Datos con Stara. Mi nombre es Edmar Camargo, soy especialista en software estadístico por parte de Multion Consulting. Mi formación académica es de economista cuantitativo por parte de la Facultad de Economía de la UNAM. Como experiencia profesional, fui profesor universitario de álgebra lineal, estadística y métodos cuantitativos. Llevo implementando el uso de Stara como principal herramienta para el análisis estadístico y econométrico desde hace 5 años. La impartición de clases a nivel universitario con la introducción a la programación estadística en Stara. Actualmente soy instructor en el uso de Stara, especialista de soporte técnico para software estadístico y desarrollador de contenido. Los objetivos de la sesión es, al finalizar nuestra presentación del webinar, son conocer el manejo de las bases de datos que vienen precargadas en el programa de Stara para conocer el manejo y la manipulación de los comandos estadísticos para facilitar el trabajo en la programación, así como conocer las características de las diferentes variables, los formatos existentes y algunas estadísticas descriptivas que ayudan a encontrar los diferentes resultados buscados para facilitar la operabilidad y conocer la potencialidad del programa estadístico. Con referencia al manual de inicio de Stara llamado Getting Started, se elaboró una serie de ejemplos de lo que se puede realizar con las bases de datos precargadas de Stara 17. Para generar conocimiento del funcionamiento del programa, se realizan ejemplificaciones de varios comandos básicos que muestran su potencialidad. Se mostrarán los comandos que se usan en Stara que hacen que el proceso de trabajo con las bases de datos sea intuitivo y bastante dinámico durante su operación. Siempre el proceso de generar un algoritmo para solucionar o trabajar con un problema determinado conlleva ahorrar tiempo, encontrar los resultados que se están buscando y tener el control de la presentación de los resultados. Como resumen, se mostrarán los comandos de estadística descriptiva, el manejo de tipo de variables, etiquetado y listas de variables empleadas para describir e interpretar la base de datos, la creación de tablas y elaboración de gráficas. Como ejemplos mostrados el día de hoy, tenemos el archivo do-file que se presentará para realizar este webinar, así como las gráficas que se presentarán y se desarrollarán más adelante. Bien, vamos a comenzar con la realización de este webinar. Ya tengo preparado mi archivo do-file que fui elaborando con ayuda del manual de Stara Getting Started. Lo primero que voy a hacer es llamar la base de datos con el comando sysuse. Utilizo el nombre de la base de datos, me carga aquí en la ventana de resultados el nombre de la base de datos, así como las variables que contiene. Ahora voy a solicitar que nos describa la base de datos con el contenido. Voy a utilizar el comando describe. Cuando yo utilizo el comando describe solo, me va a mostrar el contenido de la base de datos con una amplia información. Cuando utilizo el comando describe con una variable, únicamente me da esta parte de la información. Muy bien, en un momento más lo explico. Bien, podemos ver que el comando describe nos muestra el contenido de la información de la base de datos, así como la ubicación, el número de observaciones, el número de variables, el nombre de la base de datos, la fecha de creación, y si la base de datos contiene algunas notas. Las notas son importantes para saber qué realizar o qué hay que modificar en la base de datos, si cuenta o no cuenta con el servicio o con la autorización para utilizar la base de datos. Podemos ver que nos da el nombre de la variable, make, marca, price, precio, millaje, si hay alguna reparación antes de 1978, las cabezas de aceleración, el tronco, el peso, la longitud, el turno, el desplazamiento, la transmisión y si es foráneo o doméstico. En el tipo de almacenamiento nos indica que hay variables string, que son variables de cadena, es decir, que son variables alfanuméricas, pueden contener letras y números, y la fuente regularmente es en color rojo. Tenemos también enteros, flotantes y bytes. Los enteros, flotantes y bytes regularmente son variables que en las observaciones contienen números. Más adelante voy a explicar esta parte del byte, ya que a los bytes les puedes poner alguna etiqueta y aparecen de color azul. En el formato que muestra, me indica aquí si contiene o no contiene números decimales. El valor de la etiqueta únicamente en foreign
contiene la etiqueta origen y la variable de la etiqueta que contiene aquí, por ejemplo, la marca y el modelo, el precio, el millaje, si existe una reparación antes de 1978, las cabezas de aceleración, el espacio del tronco, el peso, la longitud, el turn cycle, que sería como el viraje, el desplazamiento, la transmisión y el origen del automóvil. Ahora vamos a ver qué tipo de notas contiene esta base de datos. Aquí me indica que el archivo DTA para el consumidor reporta que cuenta con el permiso, entonces podemos utilizar sin ningún problema la base de datos. Voy a ejemplificar el comando describe con la variable make para que se observe la diferencia de cuando se utiliza describe en general o describe con una variable. Me indica el nombre de la variable, el tipo de almacenamiento, el tipo de formato con el cual se muestra, el valor de la etiqueta y la variable de la etiqueta. Esta base de datos ya viene ordenada alfabéticamente y bueno, esto nos simplifica para poder hacer una lista. Voy a utilizar el comando list, la variable make dentro de la observación 1 y 2. Entonces me va a crear una lista que parece una tabla con el contenido de las dos primeras observaciones. Ahora bien, voy a utilizar el comando nuevamente lista, la variable marca, y voy a mandar llamar las primeras 10 observaciones. Entonces aquí tengo las 10 primeras observaciones de esta lista. Puedo hacerlo también en este sentido si quiero hacer una lista de la variable marca con las observaciones del número 15 al 25. Me estaría dando estas observaciones. Ahora voy a generar una variable de longitud para poder observar la cantidad de caracteres incluyendo el espacio. Para esto voy a utilizar el comando generate, que es generar. Abrevio la palabra longitud en inglés. Doy un espacio, genero un igual, espacio. Aquí le pido que haga un contador de longitud de caracteres de la variable marca. Abro la base de datos en el editor. Puedo observar que la variable marca contiene esta parte de la fuente que es color rojo, las demás están en color negro. La variable foreign es una variable binaria, como bien les decía, tiene una etiqueta y esta etiqueta está en color azul, pero contiene un valor numérico. Más adelante voy a especificar y explicar qué es lo que sucede con esta variable. La variable que acabamos de formar es una variable que cuenta los caracteres de la variable marca. Muy bien, aquí podemos ver cuántos caracteres tiene con todo y espacio. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora, le voy a solicitar que genere una cadena de valor de cuerda sustrayendo los primeros 5 caracteres de la variable. Voy a utilizar nuevamente el comando generate, voy a hacer una variable string con los primeros 5 caracteres de la variable marca. Le he puesto first 5, le pongo subtraer, pongo la variable que voy a sustraer y la cantidad de caracteres que voy a utilizar. Ejecuto, voy nuevamente al editor de datos, observo de este lado la variable que acabo de crear, first 5, entonces me da los 5 primeros caracteres contando el espacio. Bien, esto me ayuda a tener un conteo en dado caso de que yo quisiera seguir generando listas. Ahora voy a solicitarle que haga una lista de los primeros 2 modelos que aparecen en la base de datos y me va a indicar la marca, la longitud de los caracteres, los primeros 5 caracteres que cuenta la variable marca dentro de la observación 1 y 2. Muy bien. Ahora lo que voy a realizar, voy a generalizar el ejemplo. Les voy a pasar un tip para poder utilizar estas listas y cuadros de Stara. Voy a hacer una lista de marca, longitud, first 5 de las primeras 20 observaciones. Y como hemos visto, nos genera este tipo de cuadros. Entonces, si yo quisiera presentar un reporte universitario o un reporte laboral, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar
todo el cuadro, voy a dar clic secundario derecho, me voy a posicionar en copiar como imagen. Ahora voy a abrir un documento en Word y aquí, bueno, ya tenía preparado. Podemos observar que el formato que nos da es específicamente un formato limpio de un cuadro, de una imagen. Voy a pegarlo nuevamente para que ustedes vean que no he hecho un recorte, sino lo que he hecho es copiar el formato para pegarlo en un procesador de texto. Si ustedes tienen Mac o Windows, en cualquiera de los procesadores de texto, lo estaría pegando de esta manera. Ahora, lo que voy a realizar va a ser, voy a generar una variable string llamada marca con la primera palabra. Por eso voy a sentenciar con Word, voy a hacer un generate string brand, que es un sinónimo de marca. Voy a igualar con Word, que es palabra en inglés. Voy a hacer marca y le voy a solicitar que me genere únicamente la primera palabra. Una vez realizado, voy nuevamente al editor de datos. Veo que me ha generado brand con la primera marca de la variable marca. Muy bien. Ahora, lo que voy a realizar ahora va a ser generar una lista de la variable recién creada. Voy a utilizar las observaciones del número 10 al 25 y aparecen de esta forma. Voy a utilizar una lista con marca, precio del 1 al 25 y me genera nuevamente una lista. Esta lista ya podría yo entregar si yo quisiera una marca, la marca y el modelo y el precio. Entonces este tipo de listas las puedo transformar a un software de procesador de palabras o procesador de texto para que yo pueda entregar un reporte ya sea universitario o laboral. Vamos a realizar una tabla de frecuencia de la variable recién creada con el comando tabulate. Voy a hacer, una vez que lo ejecuto, realiza todo el ordenamiento de la variable marca, la frecuencia, el porcentaje y la frecuencia acumulada. Esto me sirve para saber de la marca cuántos automóviles tengo en stock o en el inventario y cuál es el porcentaje y frecuencia. Voy a realizar una descripción estadística de todas las variables con el comando summarize de la misma forma en que lo hice con el comando describe. Es decir, sin poner ninguna variable al principio, me va a entregar el nombre de la variable, las observaciones, la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Observamos que las tres variables string que tengo no han arrojado datos estadísticos, pues son alfabéticos, ¿correcto? Ahora vamos a realizar una descripción de las variables para ver sus contenidos y propiedades y seguir depurando la base de datos. Voy a utilizar el comando codebook. Este comando me gusta mucho porque nos ayuda a ver las propiedades de cada una de las variables. Aquí, por ejemplo, me arroja que el tipo es string número 18, pero no es más largo un string 17. Los únicos valores con los que cuenta son 74. No hay valores perdidos o faltantes. Y me da 4 ejemplos de cómo están insertados en las observaciones. Como advertencia me dice que la variable ha sido incrustada en el objetivo. Ahora vamos a ver codebook nuevamente con foreign. Ahora vamos a explicar esta parte de la variable binaria. Me indica que es un tipo numérico, es un byte, por lo cual puede tener una etiqueta en azul con label. Aquí nos está indicando el origen. El rango es de 0 a 1, al ser binaria únicamente cuenta con estos dos valores. Me indica en la especificación que son dos valores únicos, en la unidad que es un valor, y me indica que no cuenta con valores faltantes. Me da una tabulación de la frecuencia, el número y la etiqueta. La frecuencia para los autos domésticos me dice que son 52. La característica numérica de doméstico es 0. La frecuencia de foráneo son 22. La característica numérica de foráneo es 1. Entonces, yo puedo trabajar con esta base de datos y vamos a ver con esta variable en la base de datos y vamos a ver de qué forma lo vamos a desarrollar.
Ahora voy a utilizar el comando codebook para ver cuántas reparaciones tienen los autos y cuáles tienen valores perdidos o faltantes. Me indica que es de un tipo numérico entero, con un rango del 1 al 5. Hay únicamente 5 valores perdidos. Me indica aquí que hay una unidad, 5 valores perdidos, y en la tabulación de la frecuencia me muestra cuáles son esos 5 valores. Para encontrar los valores perdidos voy a utilizar el comando browse. Voy a sentenciar con if. Voy a complementar con missing y voy a encerrar en paréntesis la variable que estoy buscando que me ayude a describir. Una vez que ejecuto este comando, me va a dar un editor de datos, me va a abrir el editor de datos y me va a arrojar esta información de los 5 valores faltantes que hay en la reparación antes de 1978. Entonces, si yo quisiera entregar un reporte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a hacer una lista de precio, reparación de 1978, marca, ejecuto, me va a hacer una lista general y observamos que tenemos aquí los puntos donde no ha sido insertada la información. Entonces, para poder resolver este problema, vuelvo a crear una lista con la variable marca, con la sentencia if, con el complemento missing y encierro en paréntesis la variable reparación. Entonces aquí me está indicando cuáles son los 5 modelos que no cuentan con esta información. Voy a generar una tabla de la variable marca con un orden de la variable precio. Voy a hacer un tabulate de la variable marca. Subpop es para ordenar la variable que encierro, precio, y plot sort para ordenar mientras tabulo. Aquí me está indicando la marca y los modelos y las frecuencias. Entonces puedo observar que no tengo ningún auto repetido y que cuento con 74 observaciones. Voy a realizar una descripción de la variable precio con un summarize, pero antes voy a poner un ejemplo de qué es lo que sucede si yo pongo summarize sin detalle. Y bueno, ya que hay una diferencia en los resultados, utilizo summarize price, me da el nombre de la variable, número de observaciones, la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Si yo ejecuto con detalles este comando, me va a arrojar esta información estadística, me va a arrojar los percentiles, en el número o en el porcentaje al 50 me va a arrojar la mediana, me va a dar los datos más pequeños y los más largos, el número de observaciones, la sumatoria del peso, la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría y la kurtosis. Ahora bien, como les decía, en el comando, cuando utilicé el comando describe, nos arrojaba un formato en el valor que muestra. Entonces, voy a hacer una lista de precio. Para ejemplificar, podemos ver que aparece todos los precios de la lista, de acuerdo con cada observación. No cuenta con decimales, pero si yo intuyera que cuenta con decimales, voy a utilizar el comando format, price. Voy a utilizar esta clasificación que viene en el manual de usuario para cambiar el formato con 2 decimales. Vamos a ver qué es lo que sucede. Una vez que lo realizo, hago la lista y me muestra el precio con 2 decimales. Podemos observar que ninguno de los decimales es significativo. Entonces, si yo quiero volver al formato, tengo la opción de generarlo con nuevamente el mismo formato, bueno, la misma característica del formato, solo que cambiaría el FC por GC. Y se ejemplifica de esta manera. Bien, una vez que tengo la lista, podemos ver que hemos regresado al formato anterior. Voy a poner unos ejemplos. Puedo en Stata, al ser un software sensitivo, resumir los comandos, abreviarlos. Si yo resumo o abrevio summarize de esta forma, me va a arrojar
un summarize así. Puedo abreviar también la parte de la especificación de esta forma y me lo va a dar de esta misma forma. Entonces, ahora lo que voy a hacer es si yo quisiera únicamente que me diera la media, utilizo el comando tabstat price y me va a enviar hacia la variable precio con su media. Si yo quisiera conocer cuáles son todas las medias con las que cuenta la variable price, utilizo el comando emins, que es muy útil ya que nos permite ver los tres tipos de medias: la aritmética, la geométrica y la armónica. Entonces aquí veo el tipo de media: aritmética, geométrica, armónica, las observaciones, el valor de la media y los intervalos de confianza. Ahora, si yo quiero conocer la mediana, utilizo el comando tabstat price, le pongo a la especificación de que es un comando estadístico y encierro la mediana. Si ustedes ven, este valor es igual al valor que nos arroja el summarize en el valor del 50%. Entonces, vamos a jugar un poco con las variables para poder elaborar cuadros de resultados. Voy a hacer una lista de precios que nos indicará todos los precios mayores a la media, que es la parte que nos interesa conocer para poder especificar y entregar resultados. Ahora he hecho una lista con la variable marca y precio. Si el precio es mayor a la media y me arroja estas observaciones, voy a hacerlo nuevamente, pero con la condicionante de que me dé los valores menores a la media. Una vez que lo ejecuto, me da todas estas observaciones. Y bueno, voy a hacer una edición en la variable foreign. Entonces preparo la base de datos. Me manda al editor. Cierro. Voy a tabular la variable foreign sin etiquetas. Y me va a arrojar el origen del auto, la frecuencia, el porcentaje y bueno, aquí 0 es si es doméstico, 1 si es foráneo, me da que son 52 domésticos con un porcentaje de 70.27, me da que hay 22 foráneos con un porcentaje de 29.73 y bueno, ahora la instrucción que voy a utilizar es para poder hacer tablas de resultados. Voy a hacer una lista con la variable marca, precio, foráneo. Si el precio es mayor a la media y si tiene la característica de ser foráneo. Ejecuto el comando y me estaría arrojando este cuadro de resultados. Entonces, si yo quisiera seguir jugando con las variables, voy a copiar este comando que me ha ayudado. Y voy a especificar que quiero ahora que me muestre los que son mayores a la media con el precio, pero que no son foráneos. Entonces me arroja los domésticos. Como ven aquí me arroja los foráneos y en este lado me arroja los domésticos. Ahora, si quiero seguir generalizando en la base de datos, entonces voy a generar un cambio en el signo igual y mayor que. Voy a ejecutar y me aparece de esta manera. Entonces me aparece la marca, el precio y si es foráneo. Ahora, si yo quisiera complementar con los automóviles o las observaciones que me faltan, lo que tengo que hacer es cambiar nuevamente. Ejecuto y me aparece la marca, el precio y si es foráneo o doméstico. En este caso me arroja todos los domésticos cuando es el precio menor a la media. Bien, voy aquí a generar una variable que me va a ayudar a hacer una tabla con automóviles baratos, accesibles y caros. Voy a utilizar generate. Genero la variable, observo, me indica que ya hay 74 valores generados.
Voy a mostrar aquí en el editor de datos, aquí está la variable que acabo de crear, prueba. Me indica entonces que todavía no he insertado los valores en las observaciones. Regreso. Y vamos a ir depurando e insertando. Voy a darle un edit para que me arroje nuevamente toda la base de datos en el editor. Voy a utilizar el comando replace. Voy a condicionar la variable prueba que me dé el valor de 1 si el precio es mayor a 1 o igual a 1 y el precio menor a 3,400. Entonces hago este cambio, aquí me indica que lo estoy realizando. Voy a verificar que se ejecutó correctamente la instrucción. Puedo verificarlo aquí o puedo verificarlo en el editor de datos. Entonces en el editor de datos voy a prueba y observo que me ha hecho únicamente 2 cambios. Voy ahora a utilizar replace, prueba con la característica 2 si el precio es mayor o igual a 3,401 y el precio es menor a 3,100. Entonces voy a reemplazar, observo, me ha hecho 49 cambios. Voy a terminar con la prueba y me ha hecho 23 cambios más. Ahora voy a tabular la prueba y aparece de esta manera. En la prueba hay 3 características, 1, 2, 3. Con la frecuencia 2,4923, con el porcentaje 2,70, 66,22 y 31,08. Vamos a etiquetarlo para que tengamos una mejor presentación. Aquí me manda al editor de datos. Voy a insertar la etiqueta definiendo autos. 1 cuando son baratos, 2 cuando son accesibles y 3 cuando son caros. Ejecuto la instrucción. Defino las etiquetas para los autos, pongo la etiqueta, los valores en prueba y aquí la global para poder hacer la etiqueta le he puesto autos, lo genero, lo ha realizado y voy a tabular nuevamente prueba. Ahora que lo estoy tabulando me indica las etiquetas con el nombre de baratos, accesibles y caros, la frecuencia, el porcentaje y el acumulado. Entonces puedo ir jugando de esta manera con la base de datos para poder trabajar de esta forma. También una vez que tengo la variable de prueba puedo jugar con la variable foráneo y puedo generar esta información. Me indica que en el origen del auto hay la característica doméstico y la foránea. Me indica que hay 2 domésticos, ninguno foráneo, 36 accesibles, 13 foráneos. De los caros hay 14 domésticos y 9 foráneos. Bien, voy a utilizar un describe nuevamente para utilizar y conocer la media de la variable millaje. Aquí, bueno, únicamente voy a ver el tipo de variable, el tipo de formato con el cual está guardado y vamos a hacer un summarize ahora sí para ver en qué conocer la media. Utilizo el describe no solo para ver estas características sino para saber cómo trabajar. Una vez que realizo el summarize me da la variable millaje, 74 observaciones, la media, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo. Ahora voy a validar, si yo quisiera, y ya que estamos haciendo algunas series de programación con algunos operadores lógicos, ¿cómo puedo yo saber si estoy operando realmente bien? Utilizo el comando help operators, me abre el visualizador, me da la sintaxis de los signos aritméticos, lógicos, de relación condicional, numéricos y de cadena. Entonces son estos ejemplos son para esta base de datos. Vamos a utilizarlos y a explicarlos. Los saqué exactamente de esta parte del visualizador. Y bueno, voy a generar la variable peso al cuadrado
Y para poder ver los cambios voy al editor. Y aquí veo, me aparece el peso elevados al cuadrado. Voy ahora a hacer un conteo si existen reproducciones de autos con un número mayor a 4. Es decir, si dentro de los autos hay automóviles que hayan tenido más de 4 reparaciones. Vamos a ver cuántos aparecen. Me hace un conteo y me indica que hay 16 autos con esta característica. Entonces vamos a hacer nuevamente un conteo. Si hay reparaciones mayor a 4 con un peso menor a 300 libras. Entonces le doy en correr. Me indica que hay 13 observaciones con esta característica. Y ahora le voy a solicitar que me haga una lista de la marca. Si hay una reparación igual a 5 con un millaje mayor a 25. Entonces también las hay. Me indica que hay estas observaciones con estas características. Ahora voy a utilizar un concentrado de todos estos ejemplos para hacer una lista de marca, precio, millaje. Si el precio es mayor a la media y cuentan con un millaje mayor a la media de millaje. Muy bien, y me arroja esta información. Si yo quisiera completar los datos que faltan, únicamente tendría que cambiar el signo de menor y mayor. Vamos a hacerlo. Y que nos cree una lista. Entonces me da todas estas observaciones, que también son bastantes. Y bueno, ahora vamos a hacer una parte importante. Vamos a utilizar el comando rename para renombrar las variables. La primera variable que voy a renombrar es precio. Si yo utilizo un describe, me voy a la información y el nombre de la variable precio ha cambiado. Voy a cambiar marca, millas y procedencia. Y utilizo nuevamente describe. Puedo resumir el comando describe con D y también me lo va a reconocer. Aquí ya estoy viendo que me ha cambiado el nombre de marca, precio, millas y procedencia. Hasta ha ordenado de manera distinta las variables. Aquí vemos las variables que he creado. Y bueno, vamos a etiquetar la variable precio en español y vamos a etiquetar marca y procedencia. Muy bien, me voy nuevamente a hacer un describe. Y una vez que hago el describe, me ha puesto las etiquetas en español: marca y modelo de los autos, precio de los autos y origen de la producción del auto. Muy bien. Ahora voy a utilizar un comando que necesito cargar. Esta data cuenta con diferentes comandos complementarios que no están precargados. Este es uno de los que tiene que voy a utilizar. Para eso voy a descargar el comando findit adjacent. Lo primero que hago es voy a la caja de comandos. Findit es buscar, adjacent es el nombre del comando. Como podemos ver, carga. Que voy a ver cuál de todos es el que aparece. Y aquí observo que me da el comando adjacent. Hago clic y me aparece el archivo ADO y HLP, que son los complementos. Voy a hacer clic aquí para instalar. Y me indica que todos los archivos están listos para utilizarse y están actualizados. También quiero comentarles que bueno, ya había sido
Ya había sido descargado este comando previamente y bueno, vamos a poner la demostración. Es un comando que sirve para muchas otras bases de datos. Voy a poner adjacent precio y me va a dar el valor más bajo del precio y el más alto del precio. Muy bien. Ahora voy a hacer una matriz de correlación únicamente para poder ver qué tanto explica el precio y las millas. Y el hecho de que nos aparezca en diagonal con el valor 1 nos indica que sí tienen un alto nivel de correlación. Muy bien. Esta matriz siempre es buena para, antes de hacer una regresión, poder explicar cuál es la condición de correlación o de causalidad entre las variables. Vamos con esta gráfica. Para hacer esta gráfica necesito el comando two-way, scatter, precio y millas. Genero la gráfica y me aparece esta gráfica de dispersión donde me indica el precio de los autos con las millas. Como ven, sí tiene esta correlación que indica la matriz de correlación. Vemos cómo se va desplazando. Y esto explica que a mayor millaje, menor es el precio, y a menor millaje, mayor es el precio. Muy bien. Vamos a graficar ahora con valores estimados. Para eso voy a poner el complemento de line fit, que es estimado. Bien, aquí me da exactamente una pendiente, es la misma gráfica pero con un valor estimado de la pendiente. Y la explicación que podemos tener es que esta pendiente es la derivada de y con respecto a x y es menor a 0. Muy bien, al ser menor a 0 la pendiente es negativa y vemos la trayectoria que tiene. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuevamente una gráfica, pero voy a solicitar el mejor ajuste. Entonces con Q utilizo el mejor ajuste, el Q lo tengo aquí especificado y me da este nivel de ajuste. Como ven, va la pendiente más ajustada a los datos en la trayectoria y lo va demostrando en esta concavidad. Ahora, esta base de datos no se presta para hacer un modelo econométrico y vamos a explicar por qué. Voy a hacer una estimación para validar cómo se comportan las variables. Son estadísticamente significativas, pero el R cuadrado es muy bajo. Vamos a utilizar el comando regress. Me indica entonces el comando. Aquí está el coeficiente, la desviación estándar, el valor de t, p-values. Me indica que las variables son estadísticamente significativas, pero cuando empiezo a analizar la otra parte del modelo, me indica que el R cuadrado es muy bajo y el R cuadrado ajustado también es muy bajo. Entonces, carece de fundamento teórico este modelo. Regularmente en econometría, de acuerdo con la literatura que he consultado, nos indica que sí necesita mínimo tener un R cuadrado y un R cuadrado ajustado cerca de 65% para que pueda ser consistente. Ahora voy a generar millas nuevamente al cuadrado. Esto como ejemplo estadístico. Voy a hacer una regresión. Regularmente cuando se tiene una variable elevada al cuadrada, va a mejorar el R cuadrado para poder hacer una regresión lineal. Y esto lo vamos a especificar aquí. Hemos hecho la regresión con precio, millas al cuadrado. Todas las variables son estadísticamente significativas. El R cuadrado ha mejorado, pero no lo suficiente como para poder presentar un modelo econométrico. Esto voy a hacer una operación para validar si mejoraría el coeficiente multiplicando por valores absolutos de los coeficientes. Y la respuesta pues tampoco es tan satisfactoria. Es por eso que al carecer de consistencia el modelo,
no se puede realizar o ejemplificar un modelo econométrico. Entonces le doy correr. Aquí, como ven, esta parte del valor absoluto del coeficiente de millas lo he contemplado elevando al cuadrado millas al cuadrado nuevamente, y me daría un ajuste, un R ajustado de 29.61, que se acerca mucho en realidad al R cuadrado. Entonces voy a seguir haciendo gráficas para poder seguir trabajando con esta base de datos. Ya estamos por finalizar. Y bueno, he hecho aquí ahora con el millaje el precio de los autos, los valores, y me arroja nuevamente la pendiente. Voy a hacer ahora con procedencia cuando es 1. Por eso volví a hacer la misma gráfica. Entonces aquí me da los que son foráneos, y esta sería la trayectoria con valores calculados, estimados. Y ahora cuando es doméstico, me da de esta forma la gráfica cuando son domésticos. Entonces, si yo quisiera presentar, he guardado las gráficas y voy a hacer una combinación de varias gráficas para poder presentar un resultado. Y aquí tengo las diferentes gráficas que he presentado hasta el momento, representadas ahora en una sola gráfica. Como podemos observar, aquí tengo cuando son domésticos, perdón, foráneos, domésticos y el general. Entonces aquí tengo ya el contenido de esta gráfica que podría yo presentar para algún cuadro de resultados. Voy a seguir haciendo otras gráficas, también con precio y millas. Voy a poner el calculado, el valor calculado o estimado, y voy a ponerle CI para que me dé un intervalo de confianza de 95%. Entonces, una vez que me da el intervalo de confianza, aparece de esta manera. Y bueno, voy a generar nuevamente un intervalo de confianza con procedencia. Me aparece doméstico, foráneo y total, con un nivel de confianza del 95%. Ahora voy a utilizarlo de la misma forma para ver un valor de confianza, un intervalo de confianza de 90%. Bien, por último voy a hacer dos tablas que me van a ayudar a poder obtener un poco más de información. Genero las tablas, vamos a esperar a que carguen. Y me va a arrojar el origen de producción del auto, si es doméstico o foráneo, con una frecuencia, el total y la media de cada una de estas observaciones. La siguiente tabla que voy a hacer va a ser un poco más específica. Y me va a dar la frecuencia, el precio de los autos, el millaje y la media del precio de los autos y la media del millaje. Entonces ya hasta aquí podríamos tener diferentes instrucciones que podemos ejemplificar en Stara para el funcionamiento de las bases de datos. Bien, una vez que hemos generado millas al cuadrado, vamos a correr la regresión para mejorar el ajuste al cuadrado. Observamos la regresión. Nos está indicando que todos los valores son estadísticamente significativos. El R cuadrado aumentó, mejoró, pero no lo suficiente, aún carece de consistencia. De acuerdo a la literatura consultada de econometría, nos habla que se necesita un R cuadrado ajustado de cerca de 65. Y bueno, ahora voy a hacer una operación que regularmente se utiliza para conocer
sí mejora con valores absolutos el R cuadrado. Aquí pongo display para que nos muestre este valor de 1265, que es el coeficiente de millas, entre la multiplicación de 2 por 21.36, que es el coeficiente de millas al cuadrado. El resultado es 29. Como ven, es muy cercano a lo que se aproxima en el R cuadrado. Ahora, voy a seguir haciendo unas gráficas. Esta gráfica ya la ejemplifiqué, pero quiero que la tengamos en cuenta porque voy a hacer una combinación de gráficas. Aquí como ya hemos explicado, nos indica la pendiente negativa y cómo están ordenados de acuerdo al precio y el millaje. Ahora voy a hacer una segunda gráfica condicionando si la procedencia es foráneo. En este caso sería con los foráneos, qué valores me da, y aparece de esta manera. Ahora voy a utilizar con los domésticos y aparece también de esta manera. Una vez que tengo las tres gráficas, las he guardado y las voy a conjuntar en una sola gráfica. Entonces aquí tengo los valores domésticos, los foráneos y los totales. Entonces ya podría yo presentar algún cuadro de resultados con esta combinación de gráficas, que es muy práctica para cualquier tipo de presentación de trabajo. Ya estamos por terminar y bueno, vamos a hacer unas gráficas más. Aquí voy a condicionar de manera lógica para que me haga una estimación. He puesto aquí como complemento CI, que es un valor estimado con un nivel de confianza al 95%. Como vemos, aquí nos aparece el precio y las millas de esta forma con un nivel de confianza y los valores estimados que están en rojo. Voy a hacer ahora una gráfica con el ordenamiento por procedencia con dos filas y me aparece el valor doméstico, el foráneo y el total. Esta gráfica está al 95% de confianza y me indica como origen de producción del auto. Ahora por último voy a hacer una gráfica con un ajuste al 90%. De la misma forma me aparece la procedencia doméstica, foráneo y el total. Por último, estas tablas que voy a presentar son tablas que de procedencia que nos dan una frecuencia de el origen de la producción del auto, doméstico, foráneo, el total y la media. ¿De acuerdo? Para poder generar una tabla más amplia, pondría el precio y las millas y nos aparecería de esta forma. Con la frecuencia, el precio de los autos, el millaje, la media del precio de los autos y la media del millaje. Les recordamos que Multion Consulting es distribuidor exclusivo certificado de los productos de su software en México. Para mayor información, comuníquese a info@multion.com. Gracias por haber visto este webinar de Stara. Los esperamos en los siguientes.